Amén. Acá estamos de vuelta, comenzando la semana de estudio y continuando con lo que el Espíritu dice a las iglesias. La semana pasada estuvimos viendo ya el mensaje a la iglesia de Éfeso, pasamos por la introducción y empezamos ya a introducirnos en el mensaje en sí. Habíamos comenzado en el capítulo 2 con lo que dice el texto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Se acuerda lo que simbolizaban las estrellas? Pregunto. Los ángeles o los pastores, y los candeleros, las iglesias. Yo conozco tus obras, decía el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cómo comienza el Señor el mensaje? Yo conozco tus obras. Y lo que comienza a destacar, ¿qué es? ¿Qué son? Sus buenas obras. Las buenas obras, las virtudes que tenía la congregación. ¿Trabajaban? Trabajaban. Estaban activos en la obra. Tu arduo trabajo. Tu paciencia, destaca la paciencia. Soportaba a los malos. Y también tenían cierta preparación, cierta base para poder discernir a los falsos apóstoles, a los falsos ministros. O sea, no es poca cosa. Una iglesia preparada. Pero llega el versículo 4. ¿Y qué dice ahí? Pero tengo contra ti. Habíamos dicho también que este versículo es el que se destaca, ¿no?, del mensaje a esta iglesia, como lo que sobresale. Pero bueno, también habíamos hablado, creo que habíamos llegado hasta los nicolaitas, ¿no? En el comentario de la semana pasada. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, esto había quedado de la semana pasada como una de las cosas que el Señor destaca de la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan quiénes eran los nicolaitas? Una forma de sincretismo que significa una mezcla de cristianismo con paganismo. Después yo apunté acá si tiene algo que ver con Nicolás, que está en Hechos 6, 5, 6, en donde hay una situación en donde eligen 7 diáconos para servir las mesas. Y bueno, no está confirmado, por eso quería preguntarte si puede ser que venga de ahí o... No está confirmado. Es una suposición, o sea, relacionan a los nicolaitas con Nicolás, que ahí dicen ellos, prosélito de Antioquía, que era uno de los 7, pero no es una teoría, no está totalmente confirmado. Hay otras interpretaciones o otras suposiciones, pero más allá del origen del término, una de las posturas es que fonéticamente es como una distorsión de una palabra que significa el que engaña al pueblo o el que ejerce autoridad sobre el pueblo. Sí, yo encontré dijo, gobernar, laitas, laicos. El que gobierna a los laicos. Sí. Y el que los manipula de alguna manera. Entonces por ahí también sospechan que los nicolaitas tienen que ver con ese tipo de liderazgo. Y que bueno, como dice ahí el punto E que ustedes tienen en la hojita, ¿qué era lo que hacían? Era muy parecido a los que seguían la doctrina de Balaam. Justificaban el pecado. Bueno,
Yo encontré que decía que practicaban el pecado para así conocerlo y comprenderlo. O sea, Bueno, practicaban toda clase de inmoralidades porque decían que el espíritu se mantenía puro y no era tocado. Pecaban en el cuerpo. por eso decimos que tiene una influencia del gnosticismo también. Sí, gnósticos autónomos. Claro. Yo encontré una frase que decía que les acusaba de abusar de la gracia de Cristo para justificar la indulgencia de los placeres carnales. Pero Exactamente. me llamó mucho la atención, porque acusaba de abusar de la gracia para justificar lo Claro, claro. Comer los alimentos. Sí. sacrificados también. Bueno, el apóstol Pablo se enfoca en este problema y lo trata en otras partes. En alguna parte dice, ¿qué pues pecaremos para que la gracia abunde? ¿Leyeron alguna vez ese versículo? Sí. Porque tiene relación con esto. Porque también dice, en cuanto abundó el pecado, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ah, bueno, entonces pequemos para que sobreabunde la gracia. ¿Es así el asunto? Entonces Pablo tuvo que enseñar, tuvo que escribir sobre esto, para que justamente estén alertas sobre estos engaños. La influencia del gnosticismo, que como habíamos dicho la semana pasada, todo esto sigue vigente, ¿no? La influencia del gnosticismo hacía que la gente pensara de que el cuerpo era malo, no era importante, lo que importaba era cultivar el espíritu. O sea, la filosofía griega, o sea, muchas corrientes que venían de ese lado tenían este tipo de tendencia. Y los gnósticos también habían influenciado en el pensamiento cristiano. O sea, la iglesia cristiana fue como adoptando, quizás inconscientemente, todo este tipo de filosofía. Y bueno, total, si el cuerpo es malo y lo que importa es el espíritu, y bueno, si hay alguna contaminación, ¿qué enseñaban los nicolaitas? Métodos para purificarse, por ejemplo, para dejar la conciencia tranquila. Hagan ayuno, oración, absténganse por una semana, por 7 días, 8 días, no me acuerdo cuántas, más por ahí andaban los días. Cuando terminen ese proceso de purificación del cuerpo, ya quedan habilitados de vuelta para seguir viviendo la vida cristiana sin culpa. O sea, por otro lado también justificaban el comer de lo sacrificado a los ídolos, porque, bueno, los cristianos no sacrificaban, eran otros los que sacrificaban. Entonces la culpa no recaía plenamente sobre los que comían la carne. Que Pablo también más adelante en otras cartas tiene que escribir acerca de la comida. Bueno, es como que es un subtema dentro de este mensaje a Éfeso, que está interesante porque, como decimos, todavía en nuestro tiempo y en nuestra cultura occidental se siguen justificando cosas hasta con pasajes bíblicos. Y hay que tener cuidado porque todo este pensamiento, toda esta filosofía, como decíamos, gnóstica, nosotros acá tenemos gnósticos cerquita, y mucho pensamiento de nueva era y de todo ese tipo de cosas, pero sin llegar a ese extremo que es visible, cuidado que hay a veces hasta dentro de las congregaciones ciertas formas o costumbres o prácticas que uno dice, epa, ¿y esto será de Dios? Nunca escuchaban esa frase, ¿y esto será de Dios? Puede ser que en una iglesia... Quiero agregar algo a eso. Saben que dentro de la Iglesia Católica, no sé si en la actualidad se abolió, sostenían eso, que la carne era pecaminosa, y había una pena especial para sacerdotes, que se autoflagelaban, se torturaban ellos mismos. Sí. Es más, en una película, Camila, una película de la década del 80, el sacerdote tenía deseo con una mujer y se pegaba rencazos, porque Sí. decía que flagelándose evitaba el pecado. Exacto. No sé si sigue estando eso. Yo hablé con un seminarista católico y dice que eso lo tiene que autorizar un obispo.
y el obispo que estaba él no creía en eso, y él quiso hacer eso y dijo, yo nunca te lo voy a autorizar. Pero en una época era muy común en la Iglesia Católica que no para los fieles, sino para los sacerdotes que se autoflagelaban. Sí, es cierto, es cierto. Por eso digo que aún dentro de congregaciones cristianas, bueno, la flagelación, lo que era, hay una palabra para el látigo ese. Ahora no me voy a acordar. Bueno, hay una palabra que identifica esa especie de látigo, pero, bueno, ya me voy a acordar. Si no, búsquenlo. Pero también dentro, en la actualidad, en iglesias no católicas, cristianas, hay ciertas cosas que se practican. Por ejemplo, yo hablo con conocimiento de causa. Una iglesia en el sur de la provincia de Buenos Aires. Para lograr que la gente vaya a las reuniones, hacía llegaron a rifar un televisor color, hacían sorteo. Con la entrada, a la gente que entraba a participar de la reunión le daban un número. ¿Por qué? ¿Por qué adoptar? Porque es una técnica en el mundo para sacar un beneficio. En este caso, ¿cuál era el justificativo? Que la gente entre a escuchar la palabra de Dios, de alguna manera vamos a atraerlo con algo. Y bueno, rifemos algo, ofrezcamos una rifa. Entonces, después que termine el culto, se hace el sorteo. Entonces se garantizaban que participaran durante toda la reunión y después se hacía el sorteo. Bueno, por eso digo, podemos seguir citando ejemplos o hablando de estas cuestiones, pero ¿no es parecido a lo que pasaba en Éfeso? Por eso digo, es interesante vernos reflejados en los mensajes a estas iglesias, porque nos ayuda a darnos cuenta de que caemos en este tipo de cosas y que están aparentemente justificadas. Bueno, vamos a seguir, porque si no, o sea, está bueno que podamos aplicar esto a nuestra realidad y a nuestro tiempo. Esta iglesia aborrecía las obras de los nicolaitas, o sea, lo que esta gente practicaba y divulgaba. Pero decíamos que en el versículo 4 continúa diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acá, después de enumerar las virtudes que tenía la iglesia, el Señor destaca un defecto, un problema. Señala lo que estaba mal. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El punto 2 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás el arduo trabajo, la lucha contra los paganos, la defensa de la sana doctrina frente a los falsos ministros, el celo por la santidad y por guardar el buen testimonio, hizo que muchos se transformaran en rigurosos defensores de la religión, convirtiéndose en fariseos sin gracia y sin amor por los que se pierden. O tal vez se olvidaron de dónde Dios los sacó, del amor que el Señor les mostró perdonando sus pecados y de esos momentos donde no querían que la comunión íntima con Él fuera interrumpida. Dejar el primer amor nos pone en contra del Señor. Estamos ensayando en este punto una explicación que se puede ampliar. ¿Qué sería dejar el primer amor o abandonar ese primer amor? Es como que algo se apaga, algo se enfría, ¿no? El fuego del primer amor parece que va mermando. ¿Recuerdan el momento en que conocieron el amor del Señor? Ese primer amor. Nos enamoramos del Señor porque empezamos a conocerlo, a saber lo que Él hizo por nosotros. Gratitud por la obra de la cruz. ¿Cómo no vamos a amar a ese Dios que nos salvó? Y queremos contárselo a todo el mundo y hablamos del Señor y leemos la palabra y compartimos nuestro testimonio. Y yo recuerdo, y todavía algunos se sigue acordando de una frase muy común, en donde nos decían, bueno, quédate tranquilo que ya se te va a pasar.
¿no? ¿Cómo quédate tranquilo que ya se te va a pasar? Entonces decían, bueno, siempre aparece algún bombero para apagar ese fuego. A veces pasa eso, y a veces no es necesario que venga alguien a querer apagarnos el fuego, porque por ahí también nosotros de a poquito nos vamos distrayendo, vamos como cediendo a las cosas de nuestro entorno, del mundo en el que vivimos, y parece como que eso se va diluyendo con el tiempo. Y resulta que la religión termina matando la relación con Dios. Esa relación inicial, ese fuego inicial. Ese primer amor parece que se va diluyendo porque nos vamos nutriendo de tradiciones, de formas, hasta de sana doctrina, y nos transformamos en jueces de nuestros hermanos o de las personas que vienen. Entonces es como que queremos imponer las formas de la fe o de la religión y nos olvidamos del fundamento, de la raíz, del centro, de lo que es más importante. Y nos transformamos en fariseos. Y cuestionamos, criticamos, no tenés que hacer esto, no tenés que dejar de hacer esto otro. Es como que bajamos línea de las cosas que no hay que hacer. Yo le tengo que dar gracias al Señor porque el pastor que teníamos cuando yo conozco al Señor nos fue llevando bien. Y una de las cosas que nunca me olvido es que él decía, nosotros acá en la iglesia no queremos cambiarle la religión a nadie. Porque en ese barrio muy tradicional católico, era como que la crítica a la iglesia evangélica es que le quieren cambiar la religión, nos quieren cambiar la religión. No es cambiar de religión como cambiar de camiseta. No es cambiar de religión como cambiar de un club de fútbol. Dejo de ser hincha de este para hinchar por este otro. No se trata de eso. El asunto tiene que ver con justamente conocer a ese Señor que nos salvó y vivir en esa dimensión de amor y de relación con Él. Cuando reemplazamos eso por la religión, pasa lo que también tenemos en la segunda parte de este comentario. Cambiamos ese amor de Dios por las almas y lo reemplazamos por lo que eran los fariseos en la época de Jesús. ¿Qué hacían los fariseos en la época de Jesús? Imponían los reglamentos de la ley. Yo recuerdo que en la congregación, inicialmente donde empezamos, vos querías participar de la cena del Señor, saco y corbata. Si no tenías saco y corbata, no estabas en condiciones espirituales para participar de la mesa. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? ¿Cuál es la condición espiritual para participar de la mesa del Señor? Vamos a tratar de volver al punto que nos interesa. ¿Por qué es toda esta religiosidad, todas estas tradiciones que no tienen mucho sustento bíblico, hasta dentro de iglesias evangélicas, atentan contra justamente nuestra vida espiritual? ¿A Jesús le gusta esto? ¿Por qué? Porque ahí en el versículo dice clarito, tengo contra ti. O sea, nos ponemos al Señor en contra si dejamos que el primer amor se enfríe por adoptar otras cosas. Porque no es que se enfrió y me fui al mundo. No, estamos dentro de la iglesia. Estamos corriendo el riesgo dentro de las congregaciones de que todas estas cuestiones de la religión terminen apagando ese fuego inicial y eso entristece al Señor y ahí dice clarito, nos pone en contra de Él. Dios no aprueba eso, aunque estemos dentro de la iglesia. Entonces tenemos que recuperar esa relación inicial. O sea, el Señor quiere eso. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué es lo que aconseja en el punto 3? Recuerda por tanto de dónde has caído. Apela a un examen y a reconocer que provocó la caída.
el activismo, la rutina, la mundanalidad, el pecado, etc. Y se recuerda, por tanto, de dónde ha caído, apela a un examen honesto y a reconocer que provocó la caída. El activismo, la rutina, la mundanalidad, el pecado, etc. Arrepiente, dolerse y cambiar el rumbo, modificar la conducta. Haz las primeras obras, recuperar lo que se abandonó, volver a hacer todo lo que era motivado por el primer amor. Bien. No, hasta ahí. O sea, acá tenemos 3 puntos bien prácticos, ¿no? ¿Qué es lo que aconseja el Señor? ¿Qué es lo que aconseja? Primero, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde caíste? ¿Cuál fue el punto de partida para que esto se haya empezado a enfriar? O sea, como dice ahí, nos invita a hacer un examen y que seamos honestos en ese examen. ¿Qué fue o qué fueron las causas que provocaron esta caída? El activismo religioso, porque acuérdense que la iglesia de Éfeso era una iglesia activa. Cuidado que a nosotros nos puede pasar lo mismo, que el activismo de los ministerios termine apagando lo que es más importante. A veces los ministerios se transforman hasta en ídolos, ¿no? Hasta es lo más importante, y abandonamos las cosas que Dios quiere que realmente hagamos por amor a Él. La rutina, la mundanalidad, el pecado. Lo que hablábamos recién, ¿no? La mundanalidad y el pecado que estaban relacionados en la iglesia de Éfeso con su contexto pagano. Empezaron a adoptar cosas del mundo, a reemplazar cosas de Dios por las prácticas que eran comunes en esa época y en ese contexto, y que también en nuestra época y en nuestro contexto, en sí mismo no es que sean cosas malas. Pero a veces abandonamos un culto porque nos invitaron a comer un asado en la casa de un amigo, o porque había un partido, una carrera, una actividad social, lo que sea. A veces es más importante eso que en venir a buscar la comunión con el Señor. Pero como en sí mismo no es algo pecaminoso, no es algo que esté en la lista de los pecados tradicionales, se transforma en un pecado. ¿Por qué? Porque nos termina apartando de Dios, nos termina alejando de lo que Dios realmente quiere. A veces hay cosas y personas, y hace poco me enteré de que hasta mascotas se transforman en una excusa o en una razón para no congregarse, o para no hacer algo que Dios quiere que hagamos, no solo congregarnos, ¿no? No, tuve a mi mascota con gripe, y el médico no sé, no, o está la mascota, y no fui a la reunión porque me tuve que quedar a cuidar el perro, la gallina, el pollo, el gato, qué sé yo. O sea, una mascota, está bien, a mí me encanta la mascota. Yo amo los perros. Un gatito que tenemos ahí, no sé, lo tiene, agarró Rosy. ¿A un gato le agarró cirrosis? Sí, eso lo dijo el veterinario, sí. ¿Qué le dan de gato ese? ¿Qué le pone en la leche? No, está bien. Qué va. Bueno, más vale cosa que... Bueno, pues se entendió el punto, ¿no? Bueno, dejemos acá porque si no nos vamos a enterar de cosas que no queremos enterar. Bueno, digo, se entiende el punto. A veces hay cosas que sí, no está mal. No, pero me cayó justo me cayó cuando estábamos por venir y ¿qué? Una vez que pase. Está bien, no es pecado. Pero resulta que el domingo siguiente pasó otra cosa.
Ya no es una vez que pasa, se van repitiendo cosas y como en sí mismo no son malas, y bueno, Dios sabe. ¿Se acuerdan de esa frase? Dios sabe. Dios sabe, sí, Dios sabe. Bueno, y sin darnos cuenta, nos vamos deslizando, nos vamos apartando, nos vamos distrayendo. Se va enfriando ese primer amor, y lo más triste y lo más grave es que ese amor es desplazado por otro amor. Porque si yo elijo otra cosa que desplaza mi amor por el Señor se enfría porque hay otra cosa que está captando mi devoción, mi afecto. Si yo decido eso por sobre el Señor y las cosas del Señor, aunque no lo diga, yo estoy demostrando en dónde está mi corazón. Es muy sutil el tema y hasta se puede llegar a debatirlo, pero el asunto es, está bien, uno puede justificarlo una vez en la vida, que pase. El problema es cuando eso ya deja de ser una vez y son dos y son tres. Y después nos quejamos porque caímos o caemos en algún engaño o en alguna trampa o nos pasó algo en la vida que dijimos, ¿por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué no me mostró? El Señor quiso mostrártelo, enseñártelo. Tuviste la oportunidad de aprender para discernir un peligro o algo que está mal en tu vida y preferiste otra cosa. Bueno, a veces este tipo de cuestiones simples, que pueden ser, ojo, lícitas, decimos, comer no es pecado, un asado, o una actividad social, o una visita, o lo que sea. El tema es tratar de entender esto que el Señor le hace ver a la iglesia de Éfeso. Todo lo demás es como que está todo bien o que van bien, pero hay algo que Él destaca y que lo muestra como que está en contra. Tengo contra ti esto. Y se lo menciona, ¿por qué? Porque ¿se puede solucionar eso o no? Se puede solucionar y le dice cómo. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer nosotros, porque nosotros somos muy especialistas en diagnosticar y en mostrar los problemas, pero no damos la solución. ¿Cómo solucionar ese problema? Acá el Señor dice cómo. ¿Qué hay que hacer primero? Recuerda. Segundo, arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar el rumbo. Dolerse, cambiar el rumbo, modificar la conducta, dar media vuelta. Exacto. Arrepentirse no es lo mismo, no es solo dolerse, no es arrepentimiento, no es remordimiento. El remordimiento tiene que ver con algo emocional, con algo que nos sacude, afecta nuestras emociones. Pero el arrepentimiento no solo nos hace doler, sino que nos lleva a modificar la conducta, a cambiar, a dejar de hacer. O sea, no solo afecta la emoción, sino también la voluntad. O sea, arrepentirse nos lleva a eso. Sí, me dolió, pero no quiero seguir así, quiero cambiar esto. Dar los pasos en la dirección que me permitan recuperar el primer amor. Y en tercer lugar, haz las primeras obras. Recuperar lo que se abandonó, volver a hacer todo lo que era motivado por el primer amor. Acá hay que aclarar algo, no es volver al pasado para volver a hacer las cosas del pasado. O sea, no repetir lo que hace 20, 30, 40 años hacíamos cuando conocimos al Señor. No se trata de eso. Pero sí de retomar una comunión con el Señor, en donde volvamos a buscar ese primer amor que nos hizo conocer al Señor, su amor, su perdón, su gracia. Recuperar el primer amor no solo me va a servir a mí, sino me va a servir en la relación con los demás. Ya no voy a ser un fariseo que vive juzgando y criticando a todo el mundo. Ahora me voy a poner en el lugar del otro, para entenderlo, para perdonarlo, para restaurarlo,
como lo hizo el Señor conmigo. Ya la relación tiene que cambiar. No tengo que ser alguien que señale permanentemente los pecados del otro, las costumbres que el otro tiene, cómo se viste, cómo habla, cómo se peina, qué perfume usa. Porque hasta eso criticamos. ¿No? Cómo se viste. No, eso es fariseísmo. A mí el Señor me recibió así, me puso condiciones así de forma, me recibió como era y después con su gracia me fue cambiando, me fue transformando. Recuperar eso. Si eso lo recupero en mí, también eso se va a reflejar en mi relación con los demás. Y voy a poder darle un abrazo a alguien que venga quizás con olor a vino o con olor a humo. Cuando perdemos el primer amor, mantenemos distancia, ¿no? No vamos a saludar en el momento del saludo, de la bendición, seleccionamos al que más nos cae en gracia, entre comillas. ¿Se entiende esto? Sí. Cuando logramos eso, también miramos distinto al otro y lo tratamos distinto. Le mostramos ese amor de Dios que Él tuvo para nosotros, se lo mostramos también al que llega necesitado del amor de Dios. Esos son los mejores mensajes evangelísticos que tenemos para dar, ¿no? Y vamos a ver, no vamos a terminar hoy, pero en el punto 4 tenemos que advierte, o sea, decíamos, señala lo malo, aconseja y advierte. Versículo 5, la segunda parte. ¿Qué dice? ¿Cuál es la advertencia en la segunda parte del 5? Si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Acá, con este puntito nomás, tenemos un rato largo. Pero, punto A. Vamos a leer el punto A. El consejo de arrepentirse pasa a ser el incondicionante para evitar el juicio. Si no se vuelve al primer amor, el Señor asegura que vendrá pronto y no se refiere a su segunda venida. Tiene que ver con una acción directa y puntual sobre esa congregación en tiempo presente. A ver, ¿cómo explicamos esto? Digo, por lo menos vamos a tratar de introducirnos. El versículo lo que dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significará eso de quitar el candelero de su lugar? El candelero es la iglesia. El candelero es la iglesia. ¿Qué interpretamos así en primera instancia sobre esta frase? Podría ser, hermano, que ya no sería luz. Podría seguir haciendo las mismas obras, pero no convencer a muchos, porque el candelero significa la luz del Señor, ¿no? Podría ser. Exactamente. No se arrepiente. Totalmente de acuerdo con vos. Porque la congregación puede seguir teniendo actividad social, puede seguir teniendo reuniones, cultos, pero la presencia del Señor está ahí. Quitar el candelero tiene que ver con justamente esa presencia del Señor que es lo que da vida espiritual, no está. La unción, el Espíritu Santo, ¿no? lo que alimenta el candelero, el aceite que alimenta la luz de ese candelero, fue reemplazada por otra cosa. Y sí, podemos tener una buena actividad, hasta un buen servicio social, podemos tener escuelita de fútbol,
y no sé, y un montón de actividades en la escuela. Podemos tener la escuelita de fútbol, servicio al hospital, contener a mujeres que vienen en situación de calle o de, bueno, diferentes tipos de problemas, ¿no? Como los que tenemos todos los días. Y dice, mirá, cómo trabaja esa iglesia. ¿Cómo era la iglesia de Éfeso? Pero resulta que hay algo que no está funcionando, hay algo que no está bien, y es lo que tiene que ver con lo más importante. O sea, la presencia del Señor que está motivando el funcionamiento de esa congregación con su amor, con su gracia, con su presencia. Y eso es lo que nos tendría que preocupar a nosotros también. ¿Tenemos para ir pensando para la semana que viene? Cuidemos de que no se apague esa luz. En nosotros primeramente, ¿no? ¿Quién nos puede despedir con una oración de los que están conectados? Gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro que nos habla a través de tu palabra, a través de tus siervos, a través de, como dice tu palabra, inquirir en tu palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Gracias, Señor, por todo lo que nos dijiste en este día, Señor, y haz que podamos recapacitar y obrar, Señor, como lo hacíamos al principio, Señor, en ese amor que tú quieres que tengamos fervientemente para servirte, Señor, en nuestros corazones. Amén.